Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de los Hermanos Bello. Hoy, en el capítulo 3, hablaremos de un tema fundamental para todos nosotros y especialmente para nuestro futuro. Tiene relación con el movimiento y con el ejercicio físico. Este es un tema súper importante, obviamente, para obtener una vejez autosuficiente, sana y, lo más importante, feliz. Exacto, y por eso invitamos a dos grandes kinesiólogos que son Johan y Manuel. Ya, bueno, en este caso vamos a partir con Johan. Estos kinesiólogos, amigos nuestros, son parte del staff del gimnasio Infit, ubicado en Brisa del Sol. Ellos se complementan mucho entre lo clínico, entre el rendimiento, el entrenamiento, la rehabilitación y, lo más importante, la conciencia corporal. Así que bienvenido, Johan. Hola muchachos, un gusto saludarles, estar con ustedes, un grato momento y también con quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Johan, bueno, para comenzar, siempre hacemos la siguiente pregunta, que es ¿cómo te iniciaste en este camino de la kinesiología? ¿Por qué estudiaste esa carrera? ¿Qué te motivó? Bueno, yo siempre estuve cercano al área de la salud, quería estudiar una carrera en el área de la salud. Pensé en fonoaudiología, nutrición, no tenía el perfil para estudiar nutrición, así que se descartó un poquito y llegué a la kinesiología. Y dentro de la carrera de kinesiología me fui enamorando de la carrera. Cuando entré no conocía muy bien lo general, nomás como tratar lesiones, cosas así, dolor, el lumbago, sí, a grandes rasgos, pero dentro de la kinesiología me fui enamorando. Perfecto. De la carrera. Y después, posteriormente, en la práctica me acerqué mucho más al área deportiva. La última práctica la hice en Huachipato, en fútbol. Entonces ahí me quedé trabajando ya en el deporte. Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar con la ronda de preguntas, que es lo que nos interesa. Respecto del impacto del ejercicio físico en la longevidad, hay un dicho que es bien común que dice hay que llegar bien a viejo, abro y cierro comillas, ¿cierto? Pero en general nos hemos dado cuenta que las personas se preocupan ya cuando están ahí, cuando ya son viejos, recién empiezan a preocuparse. En base a eso y a tu experiencia, ¿es posible envejecer con autonomía, con confianza, vitalidad, o crees que siempre vamos a depender de una tercera persona? Sí, mira, envejecer, bueno, cuando hay que tener claro qué envejecer, porque uno puede envejecer, se dice en algunos estudios que desde los 30 años empieza uno a envejecer, se nota más ese cambio, o los más drásticos, desde uno nace y ya empieza a envejecer al momento. Claro, un minuto y ya está envejeciendo. Viejo, sí. Está más viejo. Pero claro, se puede envejecer con autonomía, con llegar bien a viejo, como dices tú, a una edad avanzada. No sé, uno antes se acordaba como las personas de 60 años, se notaba mucho más vieja. Ya se veía más viejo. Ya se veía como una tercera. Hoy en día una persona de 60 años es como una persona que puede estar activa. Los 60 son los 50 de... Claro, sí, claro. Entonces, hoy día mismo leía un estudio, por eso del algoritmo, justo hoy día que venía para acá, me apareció un estudio de que personas deportistas de 70 años tenían mejores rangos musculares en la recuperación muscular que sedentarios de 30 años. Entonces eso nos indica que llegar de buena manera realizando actividad física, no necesariamente deporte o ejercicio físico, sino actividad física, salir a trotar de forma recreativa, te genera una buena vejez o retrasa el fuerte ese dato, sí, fuerte, sí. Fuerte ese dato. Para los que son contemporáneos a nosotros, 30, 20, 40 años, que les falta a algunos moverse, como dijiste tú, no necesariamente ir al gimnasio, sino que hacer actividad física, que es la diferencia entre entrenar y moverse en el día a día. Claro, tal cual. Y bueno, y se sabe también que realizar ejercicio físico 3 veces a la semana, dentro de un rango de entre 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, que es como moderada alta, una actividad física, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y realizar ejercicio de resistencia, las famosas pesas, o también funcional con elástico en la casa, levantar un kilito de algo. O sea, podríamos ser autosuficientes cuando lleguemos a los 70, 80 años. Sí, tal cual. Qué bueno. Oye, Johan, y ustedes como kinesiólogo, ¿qué tan importantes son en esa labor? Viendo porque la mayoría, y me incluyo, vemos al kinesiólogo solo cuando nos lesionamos, solo cuando andamos con dolores. Pero ustedes tienen un rol mucho más importante desde el punto de vista del movimiento, desde la prevención, desde la educación. Sí. El kinesiólogo, yo lo veo así personalmente, tiene un rol, podríamos dividirlo en prevención, otro en la estrategia de la lesión cuando una persona ya está lesionada, y la educación que es transversal. No es como 1, 2 y 3, siempre tiene que estar la educación. Claro.
Y al inicio de la kinesiología, el kinesiólogo tenía un rol fundamental en la educación y en los contextos estudiantiles, en los colegios y todo. Después lo fue perdiendo porque entró mayormente el profesor de educación física a realizar esas tareas. Pero, claro, más, como dice el dicho, más vale prevenir que curar. Claro. El ideal sería que cada persona fuera al kinesiólogo a prevenir lesiones. A mí me toca trabajar con deportistas y el enfoque principal que tengo yo con ellos es prevenir la lesión, más que tratar alguna lesión. Ahora estoy trabajando con velocistas, atletas, y mi rol fundamental es prevenir nomás. Generalmente no tienen una lesión o tratamos de impedir que lleguen a la lesión. Claro. Obviamente que cuando uno llega a la lesión, trabajamos enfocado en esa lesión, pero generalmente uno se enfoca en la prevención. Pero claro, eso va mucho más allá desde la educación que uno mismo como profesional de salud, o los médicos también, o el alcance que tiene la persona. No se le dice que tiene que ir al kinesiólogo. Claro. Como tú dices, llega cuando ya tiene un lumbago, o la persona con artrosis. Igual es el rol de nosotros mismos educar y fomentar eso, la promoción. Johan, y basado en la idea de prevenir, pero desde la niñez. Obviamente, perdón, si hablamos de prevención, mientras antes comenzamos a movernos, es mucho mejor. Sí. Pero yéndonos al otro extremo. Repitamos esa pregunta porque la cámara se desenfocó, no sé por qué. ¿La última, la que estaba haciendo yo? La que estás haciendo. Vale. Johan, basado en la idea de la prevención, pero la prevención desde la niñez, ¿cierto? Bueno, mientras antes comenzamos a movernos, claro, obviamente es mucho mejor. Pero si ahora nos vamos al otro extremo, existen niños y adolescentes que hoy día son sedentarios, ¿cierto? Y han visto mermado su desarrollo cognitivo también por la falta de movimiento y la coordinación en este caso. ¿Cómo ves tú esto en tus pacientes, por ejemplo? ¿Lo has podido apreciar? Sí, eso es mucho más preocupante. Sí, yo trabajo con niños desde los mini, que son como 12 años o más chiquititos, y se ve esa descoordinación en algunos movimientos y todo. Generalmente igual es normal que esos niños uno se ve cuando están en proceso de crecimiento, que sea más descoordinado. A todos nos pasó. Generalmente sí, no crece, pero el cuerpo crece más rápido, claro, y bueno, sí, y como un poquito. Pero si los vamos a los datos, la encuesta nacional de actividad física y deporte del 2024, que salió ahora el 2025, los datos demuestran que el 24.6% de los niños y niñas y adolescentes son sedentarios. Imagínate. O sea, un cuarto en este caso de los... Cuarto, y más preocupante es que el 18.5% de niños y niñas y adolescentes realizan actividad física en el contexto estudiantil, en colegio. Es decir, los niños realizan más actividad física fuera del colegio que dentro del colegio, que debería ser una parte donde tenemos a todos los niños, entonces sería mucho más fácil fomentarle. Exactamente, sí. Claro, pero los niños hacen más actividad física afuera, no sé, de forma recreativa, jugando con amigos o en un club. Claro. Y ahora entiendo yo que hay un proyecto de ley para facilitar eso, sí, aumentar la hora de educación física. Creo que fue aprobado en el Senado, pero ahí está esperando hasta siempre. Bueno, se demora hasta esa fecha. Y también viene la calidad de la clase también. La calidad de la clase, de este caso de la clase de educación física. No, le pasan una pelota a jugar. Claro. También. Y juega el que quiera, ¿no? Claro, muchos ¿cómo se dice? ¿Cómo se podría decir? Que finalmente no les gusta el ejercicio como adultos. Varios que llegan al gimnasio me dicen, ¿sabes que a mí nunca me gustó porque en educación física no hacían jugar fútbol y a mí no me gustaban? Pues entonces, si le hubiesen enseñado a hacer otro tipo de movimiento que le ayuden a su vida, como los ejercicios básicos, quizás le hubiese gustado y hubiesen partido antes en el gimnasio y no ya cuando tu cuerpo lo necesita, cuando ya cuando ya la bomba está por estallar. Claro. Sí, vamos, si seguimos viendo estos datos, dijimos que el 26.5 antes de los 17 años. Desde los 20 a los 30, ese pico aumenta. Según el hombre, que ellos mismos declaran que realizan actividad física, es cercano al 50% y la mujer en el 40%. Pero eso solamente hasta los 30 años. Ya. Después de los 30 años empieza a caer ese dato y no aumenta nunca. O sea, la motivación llega hasta cierta edad. A los 30 años no. Y ahí debiese cambiar, porque obviamente después de los 30 años es donde nosotros empezamos a perder masa muscular, empezamos a perder las fibras rápidas, que son las fibras de reacción. Entonces, o sea, debería ir incrementando. O sea, si lo lado la curva, así que y es todo lo contrario. Ojo ahí. Johan, con respecto al sedentarismo, habemos muchos acá que somos sedentarios, a pesar de que vamos 4 o 6 días por semana al gimnasio, practicamos deporte, pero estamos 8 o 9 horas sentados frente al computador, ¿ya? ¿Qué hábitos tú nos podrías recomendar a ese tipo de personas que estamos ahí, no sé, unas pausas activas, snack de movimiento de repente podemos hacer? Las pausas activas es lo que se recomienda hoy en día.
para personas, paciente iba a decir, para personas que están 8 horas como trabajo en escritorio, secretaria, se fomenta tratar de moverse cada 1 hora. Después de 1 hora, realizar actividad física. No digo que vayan a subir un cerro, ni nada, ¿cierto? Pero realizar movimientos articulares, en rodillas, las piernas, o moverse, desplazarse un poquito nomás en el trabajo, salir del asiento. Eso es lo que hay que hacer. Y obviamente esto tiene que ir acompañado de una buena alimentación, de estar tranquilo y de dormir, el entrenamiento silencioso que se le llama, del tener un buen sueño vigilia, comer bien y moverse. Esos son los 3 pilares que siempre se aconseja. Ya. Johan, bueno, siguiendo con el tema del sedentarismo, me imagino que el cuerpo también comienza a hablarnos de una u otra forma. ¿Qué señales o síntomas nos puede, como alerta temprana, nos puede anunciar en nuestro cuerpo cuando ya se encuentra resentido, por ejemplo, por el exceso de sedentarismo? ¿Qué señales te empieza a entregar el cuerpo? Como para empezar a preocuparnos también. La señal más clara, yo creo y que todo nos puede pasar, es el cansancio constante. Cuando uno hace actividad física, está mucho más activo el metabolismo igual. Entonces, cuando uno es sedentario, el metabolismo basal ya es muy bajo. O sea, cuando te levantas en la mañana y despertáis cansado, porque hay algo raro ahí. Claro, ahí ya algo está pasando, hay que poner alerta. O cuando uno corre a tomar la micro, o sube una escalera, o corre para hacer el podcast. En estos casos, Si queréis para la cagada, si uno está muy cansado, alerta. alerta. Lo otro, que si no hace actividad física, obviamente la musculatura disminuye, porque el músculo crece cuando se mueve, cuando se contrae. Entonces, al no moverse, va a disminuir el músculo y te vas a sentir mucho más débil. No vas a tener la misma fuerza de levantar las cosas cuando vas a comprar algo, y también en las articulaciones. Obviamente, si no te mueves y sigues comiendo lo mismo, hay un desequilibrio y aumentas de peso. Claro. Se sobrecarga las articulaciones. Las articulaciones tienen 2 estabilizadores, los pasivos y los activos. Los pasivos son los ligamentos, tendones, cápsula articular, todo lo que no se contrae. Y los activos son los músculos. Entonces, si tenemos débil los músculos, va a estar mucho más inestable la articulación, mucho más propensa a lesiones. Y por eso después la artrosis Claro. o el 15, al realizar una pichanga, no sé, me invitaron a una pichanga el domingo. No caliento, no hago nada y me meto a jugar no. Es típico eso del deportista de fin de semana, como se dice. Claro, ¿cierto? muy típico. Entonces no caliento, no hago nada y yo creo que juego muy bien, pero no me muevo solamente los domingos. Es como ir a dar una prueba sin estudiar en este caso. Claro, Exactamente. tal cual. Entonces esos son señales. Sí, exactamente. Johan, y bueno, y para nosotros y para las personas que nos vean, 30, 40, 50 años, ¿qué hábito nos recomienda para poder empezar a incorporar en el día a día? Hábitos, siempre moverse. El hábito más importante es siempre moverse. Igual que como la rehabilitación, como el reposo absoluto, ya no se recomienda eso. El reposo absoluto fue algo que se recomendó en el año 78. Imagínate, estamos en el 2025 hoy. Y por eso ya no se ocupa el reposo absoluto y por lo mismo uno debería moverse, mover las articulaciones, moverse, caminar, salir a caminar. Si te gusta andar en bicicleta, andar en bicicleta. No es tan caro realizar actividad física. Claro. Hay Como- cosas simples que hay podemos cosas hacer. simples. Oye, yo me acuerdo que cometí ese error del reposo absoluto cuando Sí, chico, sí. cuando te lesionabas y bueno, no estaban los recursos como para ir a un kinesiólogo No. o a un médico y era la típica, no, trata de quedarte acostado, no hay nada y ponte el guatero nomás o hielito. Claro, Y y entonces, y Y hasta ahora- finalmente ahora te das cuenta que en realidad como que cambia un poco la dinámica. Bueno, uno ya que maneja un poco más de conocimiento respecto al tema, que en realidad no hay que dejar de moverse. Claro. Cuando te lesionas finalmente se lesiona un porcentaje de tu cuerpo, pero el resto Sí, tiene que seguir también en movimiento. exactamente. Claro. O si no se te comienza a atrofiar ya todo tu cuerpo más que solamente la lesión. Sí, y eso es parte del profesional de salud también educar, po. Porque yo creo que hasta ahora hay 2 médicos que Todavía. Sí, oye, sí, también Hay yo me he dado unos cuenta de eso. que son más pro ejercicio y otros que son más Claro. pro reposo nomás. Y Exactamente. pastillas y fármacos. Exactamente, entonces ya estamos ahí 47 años atrasados los que todavía siguen haciendo el reposo Claro. absoluto, digámoslo. Sí, no, ya no se realiza ya. Entonces eso te recomendaría. Y sobre la pregunta anterior de algún que me hacía sobre algunos signos y síntomas del sedentarismo, otro que me acordaba ahora, muy importante, es el mal dormir. Que es bien común, pero como la gente lo deja pasar. Porque lo puede asociar a diferentes cosas, al trabajo, al estrés, pero generalmente igual está asociado al sedentarismo. Claro, El deporte sabemos que
fomenta la aparición de neurotransmisores que regulan el ciclo sueño-vigilia, el poder dormir bien. Entonces, si estos neurotransmisores no están presentes, tu calidad del sueño va a ser peor. Vas a presentar apnea. Entonces ya te vas a presentar ronquidos también, entonces tu calidad del sueño va a ser muy mala, va a andar cansado, como dijimos, va a despertar y ya cansado. Como la idea de que parte del día con buena actitud, con la batería al 100. Claro, y ese signo nunca se deja pasar. Dormí mal, pero ya no importa, hay que seguir trabajando. Es que se normalizan muchas cosas. Sí, tal cual. Dale, Fele. ¿Tú? ¿Yo? Sí. No, vienes tú con... Voy. ¿Sí? Ya. Con la última... Una de las... Bueno, pregunta directa. Ay, ¿El cuerpo envejece más por el paso de los años o por la falta de movimiento? ¿Qué dices tú o tus pacientes? ¿Qué información te han entregado? rotundamente por la falta de movimiento. Sí, porque hay que verlo con la calidad de movimiento que realiza la persona, o lo que decíamos al inicio. Imagínate que una persona de 70 años deportista tiene mejores rangos que una persona de 30 años sedentaria. Eso son lo que dicen las estadísticas. Y en basado a mis pacientes, es igual. No sé, yo he tenido pacientes que son de 50 años y que realizaron actividad física hace muy poco, como después de la pandemia, empezaron a realizar actividad física y se sienten mucho mejor que hace Claro, Que antes de la atrás. pandemia. Claro, Antes de la pandemia. que antes de la pandemia. Y empezaron hace poquito y antes, Sí. y antes nunca habían... Sí, pues, en base a eso se podría decir que la persona de 30 hoy día, en base a lo mejor utilizando métricas como el movimiento, es más vieja, Claro. tiene una, sí, es más vieja, hablemos con palabras simples, que una persona de 70 años, Claro. ¿cierto? Fuerte ese dato, Fuerte fuerte ese dato, y motiva mucho más a seguir entrenando. Claro, sí, que no quede como un dato y... Sí, Sí, po. y pongan McDonald's. Eso. Es que eso, bueno, ahí es la sociedad la que se enfoca mal, que piensa que a medida que pasan los años, te estáis poniendo más viejo, pero no es así. Y ahí viene un punto de inflexión en la sociedad, que es la jubilación. ¿Ya? Sí. Porque las personas, cuando se jubilan, lamentablemente ya no tienen el mismo movimiento. ¿Ya? La rutina activa ya no es la misma. Entonces ya pasan a hacer una rutina más pasiva, se tiran al sillón a ver tele, se relajan un poquito. ¿Y cómo ves tú eso de ese cambio que está teniendo la sociedad al momento? Hablemoslo de 65 años cuando jubila un hombre, 60 años cuando jubila una mujer. ¿Qué podríamos hacer para que esas personas cambien su mentalidad y al contrario, o sea, que se sigan moviendo, que sigan haciendo cosas con personas contemporáneas de su edad? Cambia mucho la rutina, es verdad eso, de una persona que se mantiene activa o relativamente activa en su trabajo y al llegar a la casa, estar en el sillón viendo tele nomás, demasiado con luquitas, Sí. llegan las luquitas de mes, se da más gustito, entonces, claro, eso es muy, muy común y poco se habla también del paso al sedentarismo, o sea, a la jubilación. Y claro, sería ideal mantenerse activo. Juntarse con personas y más encima, como decíamos, una persona de 75 años, 60 años, una persona relativamente joven. Bueno, todavía. hoy día sí, joder. Joven. No, todavía Joven. puede estar para los super seniors todavía. Sí, todavía Años dorados, años dorados. puede hacer deporte. Entonces eso sería lo mejor, juntarse con amigos, con amigas, hay clubes de barrio, fútbol, o jugar pádel, Sí, encontrar un deporte o una actividad que te haga sentir bien, subir cerro, escalar, en realidad encontrar una función. O juntarse con amigas, salir, caminar, o andar en bicicleta. Muchas veces, caminar ya te reduce el riesgo de Sí, po. enfermedades cardiovasculares. No, y la participación social también es importante. Ahora hay hartos grupos de adultos mayores que se juntan, hacen distintas actividades. Las relaciones, como lo hemos dicho en los otros capítulos, son parte importante de las relaciones también. Entonces, quedarte en tu casa, sentado viendo tele, como dice Johan, con más luquitas, podemos comer algo rico, pero también el día tiene 24 horas y dejar unas horitas para lo social, para las actividades, movernos un poco, jardinear, de repente igual la hace bien, ¿cierto? Sí, y acompañarse es mucho mejor realizar un ejercicio. Claro. Te vas motivando con las Sí. otras personas. Sobre todo si no es en este caso una cultura deportiva. O sea, si tenía alguien que te apaña, mucho mejor. Claro, Sí, sí. Mucho mejor. Como le habíamos comentado, tenemos a nuestro segundo invitado, que es Manuel, kinesiólogo, también parte del staff del gimnasio Infit. Así que, Manu, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto de la kinesiología, esto del movimiento? ¿Qué te motivó a estudiar esta carrera?
primero que todo, chiquillos, agradecer por esta situación, ¿cierto? De estar haciendo un podcast, lo encuentro súper bacán, admirable de su parte y vamos, así que con todo nomás, tirando para arriba, así que Bueno. bacán. La verdad es que a mí siempre me ha gustado el deporte, siempre he sido una persona bien cercana a ello, desde chico que principalmente jugar a la pelota, siempre esa ha sido mi motivación. Desde que tengo memoria, estoy jugando ahí a la pelota en la calle, bueno, en las canchas que antes habían, ¿cierto? Porque ahora ya está todo empastado, no, es más fácil ahora. Eh, no sé, pues antes te pegáis en cualquier cosa y ya te hacía una herida gigante. Sí, Estaba ahí todo ramillado, no sé. Entonces, como te digo, me gustaba mucho el deporte, más adelante me fui metiendo en otra, como en otro ámbito más que un deporte colectivo. No sé, ya en calistenia, por ejemplo, me gusta también hacer harto. Combino ahí con el gimnasio también. Entre medio fui atleta. No duró mucho eso, pero también me metí en el atletismo. Y ese ha sido un camino que para mí me ha marcado. Me ha gustado mucho y en el momento de escoger una carrera yo igual no la tenía muy clara. Eh, de hecho, estuve estudiando una carrera antes que no tenía nada que ver con el área de la salud, era automatización y control industrial en el INACAP. Súper ajeno a lo que estoy haciendo ahora. Y la verdad es que en ese momento me tuve que salir porque no era lo mío. O sea, yo me sentía mal a pesar de que me iba súper bien. Me iba bien en esa carrera. pero el movimiento te atrajo. Sí, pues no, totalmente. Finalmente terminé el segundo año, salí, di la PSU de nuevo y tampoco la tenía muy clara en ese momento. Y empecé a investigar y me di con kinesiología, así que dije ya, vamos. Y igual, pucha, entrabas súper en desconocimiento, no tenía mucha más información que, no sé, del kinesiólogo y a los que se lesionaban, tenían dolor, qué sé yo. Pero ya me fui adentrando en la carrera y me di cuenta que es todo un mundo. Claro, lo que hablábamos con Johan, que finalmente el kinesiólogo, y como dije antes, nosotros nos incluimos, vemos al kinesiólogo solo cuando tenemos una lesión, Claro. andamos con dolor, pero va más allá, o sea, ustedes son impulsores del movimiento. Por supuesto, o sea, nosotros tenemos un rol súper importante porque supuestamente somos los que sabemos más de movimiento. De hecho, el estudio del movimiento, en otras palabras, podría decirse que es la kinesiología. Y en ese sentido, claro, por supuesto que tenemos un rol súper importante. Pero dentro de otras cosas, porque igual hay muchas otras áreas que quizás se desconocen y que también yo fui conociendo en el camino de la carrera. Qué bueno. No sé, yo por ejemplo ahora también estoy trabajando en el hospital de Tomé Ya. y desempeñándome en otras funciones ya en una área más hospitalizado, ¿cachai? Donde las personas ya están enfermas. Claro. Ya vienen con varias cositas de base porque uno pensaría que ya tiene un par de enfermedades. No, vienen con varias cositas. Pero debería todo empezar antes, Sí, po. desde un principio quizás, como para prevenir y llegar a ese extremo. Esa es la importancia en este caso del kinesiólogo, como decía Johan, Claro. parte de la prevención, Sí, pues, continúa la rehabilitación y de manera transversal también se meten en la educación de las personas. por supuesto. ¿Partamos con la ronda de preguntas? ¿Partamos? Bueno, ya que te encanta el deporte, la primera pregunta tiene relación con el deporte. ¿Ya? Se habla mucho de entrenamiento funcional, ¿vale? Pero sabemos que la palabra funcional es como bien amplia, sobre todo en adultos mayores. Claro. En base a eso, ¿qué es para ti, por ejemplo, el entrenamiento funcional Ok. de una persona adulta? Sí, lo que para la persona signifique funcional. Yo siempre lo trato de llevar al individuo más que algo en particular, sino que si a una persona le parece funcional pararse, eso es el entrenamiento funcional, tal podría ser una sentadilla, por ejemplo, si lo quiero entrenar de esa forma. Quizá un ejercicio en máquina podría decirse que no es tan funcional, pero en verdad para esa persona le va a ayudar a, no sé, pues quizás poder hacer sus cosas con más independencia. Llegar y pararse en su día a día, quizás algo nosotros lo vemos muy fácil, pero para una persona mayor, de hecho ahora estoy trabajando con una persona que tiene una artrosis ya un poquito avanzada, y estamos trabajando en ese ejercicio principalmente por lo mismo. Es una persona que no se puede parar sin apoyo. Y ahora ya está un poco más independiente y para él ese entrenamiento sería funcional. Exacto. Para una persona más joven, ¿qué es lo que vendría a ser funcional? Bueno, también depende. O sea, ¿en qué se está desenvolviendo él? No sé, pues si es un atleta, todo movimiento, todo ejercicio que sea de fuerza, tratar de estimular un poquito más la velocidad, ¿cachai? No sé, los clean, los snatch, todo eso sería funcional para él.
pero quizás para esta otra persona no. Finalmente va a depender de la persona y del objetivo que Hay tenga. que, claro, individualizar un poquito ahí el Súper. término, porque funcional puede ser todo, pero a la vez nada. O sea, como que Tal cual. depende ahí Exactamente. de Oye, la y para persona. incorporarlo dentro de la base, o sea, para incorporarlo, como dice Carlos, dentro de las personas mayores, adultos, niños, ¿se puede integrar en todo grupo etario? Por supuesto, sí, de todo grupo etario nosotros igual tenemos un rol importante en lo que es pediatría, por ejemplo. Y de hecho quizás hace falta un poquito más por el tema de que hoy en día los niños están más enfermos. Claro. Y claro, si bien están los profesores de educación física, esa no es una carrera, o sea, quizás sí, quizás estoy hablando un poquito de más, pero nosotros deberíamos saber más de salud que quizás esas personas, Claro. ¿cachai? Entonces nosotros en los colegios igual podríamos tener un rol importante en trabajar con estos niños que están un poquito más con factores de riesgo, porque, bueno, esa salud igual una persona puede ver esa persona, no sé, ese niño que quizás, no sé, puede ser un poquito con sobrepeso o obesidad ya, un poquito en los casos más extremos, pero ese niño igual tiene otras cosas para atrás. Claro. Entonces ahí hay mucho que hacer. No es solamente falta de movimiento a lo mejor. No, nunca va a ser solamente falta de movimiento desde mi punto de vista. O sea, ojalá fuera así y ahí yo, no sé, pues, Sería más fácil atacar el problema. claro, pero en verdad todo viene... hay un mundo por detrás. Sí. Exactamente. Manu, mira, respecto a las lesiones. Bueno, sabemos que hay lesiones que han sido muy mal cuidadas y obviamente esto a la larga te puede pasar la cuenta, o sea, te puede pasar factura. ¿Qué tan común es que las personas mayores, inclusive los adultos jóvenes, no se cuiden bien en cuanto a las lesiones y finalmente se ven limitados físicamente con el paso del tiempo? ¿Te has podido dar cuenta de eso? Sí, pues, o sea, claramente hay cierto grupo etario que está expuesto a las lesiones. En este caso podría partir del adulto joven, como en mi caso, 26 años, hasta como los 40, que es donde la gente empieza a hacer harto deporte. Eh, ¿Y qué pasa ahí? Que mucha gente entra o sea, entra a un deporte o va al gimnasio y sin saber mucho, empiezan a darle nomás como se sienten y quizás el cuerpo empieza a responder bien en un inicio y después no. Eh, Empiezan a tener dolores o directamente se lesionan. Pero, a ver, Bueno, y volvemos, Manu, a lo que hablamos delante, claro. perdón, a lo que es el entrenamiento funcional, porque como dices tú, a los 30 o a los 20 comenzamos a entrenar y y si nos lesionamos es porque esa persona no está entrenando funcionalmente. Podría ser, sí, una de las tantos factores que podría llevar a una Si persona. hablamos de entrenamiento, no de deporte, porque el deporte es sabido que tiene su factor lesivo, aunque hay algunos que piensan lo contrario, pero es lesivo el deporte. Pero hablemos de entrenamiento. Si una persona se va al gimnasio y se lesiona, es porque finalmente quizás comenzó con ejercicios que no son aptos todavía para él. Él tiene que hacer ejercicios más regresivos, como dijo Manu, él está atendiendo a una persona adulta, adulto mayor. Y obviamente no se va a poder hacer una sentadilla. Primero tiene que aprender a pararse, siguiendo el mismo patrón de movimiento Claro. de una sentadilla. Y es un ejercicio más regresivo, ¿no? Pues entonces ahí es donde igual debemos asesorarnos, ¿cierto? Por algún kinesiólogo, algún entrenador, una persona que sepa, ¿cierto? Poder estructurarle una buena planificación de entrenamiento. No, por supuesto. Muchas de las personas llegan súper motivadas, ¿cierto? Los primeros días, las primeras semanas y le meten a todo, ¿no? Sí. Sí, pues se ve mucho eso que al final terminan sobrecargándose. Exactamente. Entonces, Una de las lesiones es por sobrecarga, sobreentrenamiento, ¿cierto? Entrenamos muchos días a la semana y está bien, está súper bien, pero hay que igual dosificar esas cargas, ¿ya? Ir al gimnasio o entrenar no es solo levantar carga como tipo culturista, sino que igual hay que dosificar el cuerpo, ¿ya? Se puede entrenar todos los días, pero quizá un día más fuerte, levantamos las cargas más pesadas, como se dice, y después podemos trabajar otros factores. Hay muchas cosas que podemos entrenar dentro de nuestro cuerpo, flexibilidad, la movilidad articular, ¿cierto? Ir elongando. Así que creo que también existe el ratio fatiga-recuperación, ¿cierto? Que finalmente nos vamos fatigando, nos vamos fatigando dentro del entrenamiento, pero también, como dijo Johan delante, tenemos que dejar tiempo para la recuperación, para el descanso, que también es importante. bien Y importante. escuchar a nuestro cuerpo, como también decía la Nutri Katy, que invitamos la vez anterior. O sea, de una u otra forma, en la nutrición hay que escuchar al cuerpo, pero también en el entrenamiento. No, por supuesto que sí, po. Y con respecto a eso, ¿cómo podemos escuchar a nuestro cuerpo antes de lesionarnos? ¿En qué factores nos tenemos que dar cuenta para decir, chuta, no,
voy a entrenar hasta acá nomás porque realmente si sigo me voy a lesionar. Claro. Bueno, igual esa pregunta es un poco más profunda de lo que parece, ¿ah? Porque Sí. al final las lesiones 100% prevenibles yo no considero que sean. O sea, y... ¿Pero hay algún aviso que el cuerpo te dé? Ah, O realmente aviso. ver que si el cuerpo, si estoy muy cansado, muy fatigado, realmente ya mejor lleguemos ahí. Porque Claro. lo que uno tiene que ir, yo como entrenador les voy diciendo a las personas en el gimnasio, es que tienen que encontrar su óptimo. Claro, Encontrar su óptimo por es súper supuesto. importante. Yo, después de muchos años de entrenamiento, estoy encontrando, diciendo que todavía no lo encuentro al 100, pero voy encontrando mi óptimo. Entonces hasta acá nomás yo tengo que entrenar. ¿Ya? Si sigo, me voy a sobrecargar. Nosotros tenemos que pensar de que no somos deportistas de alto rendimiento, entonces No, por vamos a supuesto. tener salud, principalmente. Claro, bueno, ahí igual depende del objetivo. Hay ciertas personas, no sé, pues, que quieren entrenar netamente para hipertrofia o fuerza o diferentes cosas como velocidad, resistencia. Y cómo el cuerpo te va a ir avisando, puede ser con la fatiga. Puede ir evaluando entre sesiones lo que hiciste anteriormente versus lo que estás haciendo ahora. Si empieza a disminuir tu rendimiento, o sea, claramente estás en un estado de fatiga, entonces ahí uno puede empezar a dosificar un poquito mejor las cargas. Exactamente. O también empiezan a aparecer dolores. O sea, el claro ejemplo podría ser una tendinopatía, ¿cachai? Un dolor acá que empezó a aparecer en el hombro o en los codos. Eso ya te indica que estáis sobrecargados. Sí, po. Que quizás en un momento lo percibiste bien, no pasó nada, pero llegó el dolor. Y eso es tu cuerpo No, hablando. claro, claramente. exactamente. A mí me ha pasado, yo me lesioné entrando del gimnasio, me lesioné el hombro, bursitis, manguito rotador, entonces el hecho, como dijo Manu, te molestó un poquito y ahí hay que parar. Ahí hay que parar, acudir a un kinesiólogo que nos ayude a dosificar las cargas, y eso es súper importante. O sea, Claro. el freno es súper importante y eso depende de nosotros porque podemos tener un entrenador al lado, pero nosotros podemos decirle que estamos bien al entrenador. No Y es, eso pasa mucho. Pasa. Pasa mucho. No, yo estoy bien. ¿Cómo yo estoy hoy día? Bien, súper bien. Y dentro del entrenamiento, Sí. tú le ves las caras y chuta, no avanza. ¿Uno no quiere parar? No quiere parar, sí, pues exactamente. Que significa retroceder igual. Pero retroceder igual es retroceder. Retroceder es avanzar. Es avanzar, exactamente. Es que a veces se meten al gimnasio entre amigos y compiten entre ellos, que igual. Sí. Entonces, no quieren perder. Y a mí también me ha pasado, si, ¿para qué estamos con cosas? Sí, pues. De repente uno igual se pone El- competitivo. la lesión o los malestares, la idea de que sea aprendizaje. Sí, bueno, a mí también me ha pasado en todo caso. También o sea, no sé si decirle lesión, pero sí he desarrollado ciertos dolores que, bueno, el cuerpo hablando, mi entrenamiento no estaba siendo muy adecuado quizás. Y ahí tú pusiste una palabra que es frenar. Quizás no sé si frenar, pero sí, como te dije, dosificar. Desacelerar. Claro, eso sí, desacelerar podría ser un poquito. Ver cómo responde nuevamente el cuerpo y ahí tratar de ir manteniendo el entrenamiento. Oye, Manu, mira esta pregunta, le hicimos una pregunta bien parecida a Johan y que tiene que ver con que los kinesiólogos generalmente son conocidos por la rehabilitación. ¿Sí? Pero ¿cuánto podríamos evitar si las personas los vieran a ustedes como un aliado en la prevención? Claro. No, harto más. O sea, un kinesiólogo bien preparado puede trabajar bueno, con varios grupos etarios, darle herramientas y en ese sentido tener una buena alianza terapéutica también, llegar a acuerdos entre las personas y manejar las cargas. Ojalá fuera un trabajo multidisciplinario, no solamente con kinesiólogos, sino que nutricionistas, entre otros profesionales, y así poder, no sé, tener un camino más fácil, podría decirse. Sí, Hermano, culturalmente estamos marcados por el hecho de que cuando nos duele algo, estamos lesionados, paramos. claro. Yo dije antes la palabra frenar y ocurre mucho, ¿ya? En mi caso yo no lo hago porque siempre me voy a ejercicios más regresivos, la idea es moverse, como dijo delante Johan, se puede hacer con banda elástica, cualquier tipo de movimiento, pero culturalmente la persona frena, se lesiona, le duele algo, frena rotundamente. Con respecto a eso, ¿qué piensas tú? Hay mucho desconocimiento ahí, po, sí. Y no sé, uno se deja llevar mucho por las otras personas. O también, bueno, igual lo escuché delante por los doctores. Varias veces te empiezan a decir que dejes de hacer las cosas porque si no vaya a terminar lesionado, vaya a terminar, no sé, a veces los casos más extremos en silla de ruedas. Empiezan a dar puros mensajes tipo de Sí. nocebo. Entonces, bueno, hay mucho de qué hablar ahí. Hay un trasfondo por detrás que viene hace años atrás y yo igual lo viví en mi carrera.
hay harta resistencia, como a los nuevos rumbos, por decirlo de alguna forma. No frenar 100%, sino que tratar de dosificar y ahí darle. Claro, pero Está ¿hasta mucho cuánto el el reposo reposo. ayuda o el reposo nos puede jugar en contra? Existe ahí un punto importante de inflexión. Claro. Va a depender del tipo de lesión, claramente, sí, po. Hay lesiones que sí va a tener que frenar. Claro. O sea, sí va a tener que hacer reposo. Pero igual tú delante dijiste que es un porcentaje del cuerpo. No sé si ustedes habrían visto alguna vez un video de Conor McGregor que estaba con un yeso en la pierna mientras hacía abdominal. Claro. Eso es algo que, bueno, yo por lo menos primera vez que lo veo. Y últimamente lo he visto más todavía. Oye, Está- yo fui a entrenar con bota, ¿eh? Yo fui a entrenar con bota. Súper bien. No, si ahora se da eso. No, yo las veces igual que cuando me he operado también, o sea, es que ya después el cuerpo cuando tú estás entrenando, el cuerpo te pide moverte, entonces Claro. tiene una parte de tu cuerpo, como dijo Carlos, lesionada, el otro te podéis seguir moviendo. Y Claro. te ayuda también a tu recuperación. No, ayuda harto, sí. De hecho, en ese sentido hay harto de educación cruzada que, bueno, básicamente uno entrena un segmento del cuerpo y tiene efectos sobre el otro, Mm. a través de efectos más neurales. Claro. Sí. No es que vaya a crecer tu pierna así como hipertrofiar, pero sí por lo menos tratar de mantener un nivel de fuerza adecuado o tratar de disminuir el deterioro que podría pasar si es que tuviera 100% en reposo. Bueno, y Claro. aparte también te ayuda para la autoestima, También, weón. Generalmente también. yo me operé hace poco, te ayuda mucho para la autoestima, para la confianza, para seguir en Claro. movimiento, o sea, qué lata estar ahí en la casa sin hacer nada, o sea, Claro. a mí me pasó eso, me acuerdo que fui a entrenar igual, con bot y todo el cuento, no hacía lo mismo, pero siempre traté de mantenerme en movimiento Claro. por lo mismo, o sea, porque sentía que los beneficios no eran solamente moverse, habían otras cosas que también ganaba. No, súper bien. En ese sentido, yo cuando era más chico una vez me fracturé la tibia y también con bota, pero ahí yo no hice nada, full reposo y apartado del resto. Eso te lo Aislado, da, aislado. sí, aislado, ¿no? Totalmente. Y esa es la otra parte de las lesiones, la parte más psicológica, Sí, po. que es súper importante, Claro, una lesión finalmente no es solo física, ¿no? es también psicológica, emocional, social. Claro, por Entonces, supuesto que sí, po, todos esos componentes. y una de las partes importantes también, que cuando ya estamos con dolor o estamos con una lesión, el medicamento, ¿qué tan importante puede ser? ¿Y hasta qué punto podemos llegar con ese medicamento que nos alivie o que nos ayude solo con el dolor y ahí lo dejamos? Depende caso a caso. Hay diferentes lesiones, diferentes dolores que van a responder diferentes. Por ejemplo, las guías clínicas de dolor de espalda abajo igual recomiendan ciertos fármacos que pueden ayudar en esta primera instancia. Pero el contrario, en otro tipo de lesión como tendinopatía, si ocupa uno mucho no sé, un antiinflamatorio puede ser detrimental y al final terminar degenerando un poquito más esos tendones, ¿cachai? Claro. ¿Hasta qué punto? Bueno, difícil. Ahí no te sabría decir porque yo tampoco soy un médico que tiene más información. Quizá ahí sale un poquito de mis manos decirte como a ciencia cierta hasta qué punto. Pero hay que tener ojo. Hay que tener ojo Sí, de incorporar el medicamento claro. en una primera parte, quizás más aguda, pero después, obviamente, Claro. no hacerse dependiente. Eso es lo que yo quiero llegar. No hacerse dependiente. Hay cosas naturales también. Yo cuando ando con un poquito de inflamación, jengibre, la cúrcuma a mí me ayuda mucho. Claro. De verdad, me hago unas agüitas de eso y de verdad que ayuda bastante para seguir con lo natural y no incorporar medicamentos. ¿Cierto? Que igual, finalmente el medicamento te va ayudando a tu lesión, pero también a la larga igual te va enfermando otras cosas. Que claro. es Si, que, si abusamos de él en Si este caso. abusamos del sí, pues. bueno, de hecho, si uno cuando se lesiona, no sé, pues te quincalla el tobillo, lo primero que va a pasar es que te va a inflamar. Claro. Ahora, Eso no es malo. ¿quería evitarlo? Es como parte del cuerpo, o sea, Sí, tenés que inflamarte para que eso después venga la recuperación. Exactamente. Totalmente. La inflamación no es mala, digamos, lo cuenta en los primeros días, en las primeras semanas, ¿no? No, Obviamente claro. Es parte de la Sí, recuperación po. del cuerpo. Es un aviso. Oye, mano, y para los que ya sienten que, abro y cierro comillas, ya es tarde, ¿qué le diría a alguien que ha llevado una vida sedentaria por muchos años y que cree que ya es muy tarde para comenzar a moverse? Más que decirle algo, trataría de buscar un cambio de comportamiento a través de un poquito de entrevista, podría ser. Saber cuáles serían sus gustos, ¿cachai? Y empezar, no sé, ahí jugar con diferentes intervenciones. No sé, pues si una persona que en su juventud, no sé, le gustaba bailar, quizá entrar por ahí a moverse, un poquito de música, no sé, cambiar el ambiente. O lo mismo, no sé, está esta otra parte social, de juntarse con amigos, ya empezar a caminar te empieza, no sé, a motivar, entonces se empiezan a hacer actividades, ¿cachai? ¿Qué más?
Demostrarle que su cuerpo todavía está apto. Eso es lo más importante, demostrarle a una persona que quizás tiene un pensamiento, pero después lo ponía en una situación donde él va, lo hace y se siente más motivado. Básicamente mostrarle a la persona Que él puede. que él puede, Puede. sí. Oye, como dijiste tú, es multifactorial, o sea, la Claro. motivación parte, inclusive yo conozco personas que han llegado al gimnasio y que parten entrenando porque no pueden jugar con su hijo en la plaza. O sea, Mm. eso es algo súper importante, o sea, querés jugar con tus niños, querés jugar con tus sobrinos, con tus nietos, y no te puedes tu cuerpo, no te puedes parar, no te puedes mover rápido. Hay videos en las redes sociales donde sale una chica que se le va el coche de su bebé y no se puede parar. Entonces yo creo que llegar a ese límite podemos prevenirlo, podemos prevenir, podemos anticiparnos y simplemente con algo que no necesitamos, mucho dinero, en realidad nada de dinero porque salir a caminar ya te ayuda. Entrenar en tu casa ya te ayuda. Ahora tenemos muchas plazas en las cuales podemos entrenar con nuestro propio peso, calistenia, y te va a ayudar bastante. O sea, yo siempre les digo que no necesariamente necesitas un gimnasio, ¿ya? Podemos entrenar desde nuestra casa, podemos entrenar desde una plaza, y eso ya nos va a ayudar, nos va a ayudar a tener más energía, más vitalidad. Inclusive puede que no sea el entrenamiento más óptimo, pero algo ya Ya, es mejor nada. que hacer nada en este caso. Ya muchachos, bueno, entramos al bloque final, al cierre de este episodio, y a todos nuestros invitados le hacemos las mismas preguntas, ¿vale? Queremos más o menos conocer cuál es su opinión. Según nuestro criterio, existen hábitos que son los pilares fundamentales para tener una mejor longevidad, ¿vale? Entre ellos están la alimentación, la gestión del sueño, la actividad física, la gestión del estrés, el contacto con la naturaleza, entre otras. Para ti, Johan, ¿cuál sería de estas la más importante? La más importante para mí es el realizar actividad física. Porque esa generalmente, colateralmente, podríamos decir, toca los otros puntos que nombraste. Si tienes una buena actividad física, vas a fomentar un buen dormir, el entrenamiento silencioso va a ser mejor, vas a mejorar la síntesis proteica, y generalmente el que realiza deporte mejora con el largo del tiempo mejora la alimentación, generalmente. O tiene que ser una persona así como muy carretera, así como que juega pádel nomás y después... No hablo por nadie, no quiero mirar. Partimos entonces con el deporte y eso nos va a ir ayudando con las demás. Sí, Exacto. generalmente suele pasar a ser Sí. así. Manu, No, yo estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Johan. O sea, para mí también el pilar fundamental es mantener buenos niveles de actividad física. O sea, está claro que hoy en día se pueden prevenir varias enfermedades que quizás en un momento son silenciosas, pero con la ayuda del movimiento, de la actividad física, se pueden ir previniendo. Que son las enfermedades más que nada cardiometabólicas, que son las que al final terminan por perjudicar a esta persona, que no sé, tiene diabetes, hipertensión, entre otras cosas, porque al final son las que uno va adquiriendo en esta edad, cuando es más joven, pero después se aparecen más pues, tardecito. 20 años más Así es. después aparecen. Son más silenciosas esas enfermedades. Exactamente. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Claramente es con la actividad física. Sí, Y con el ejercicio, ojalá, que igual es diferente, claro. pero obviamente complementar las dos, más todo lo que dijiste tú, higiene del sueño, nutrición, etcétera. Exacto. Perfecto. Johan, Mande. para ti, ¿qué es lo más importante en la vida? En la vida. La vida. Pregunta espiritual, Aquí ¿eh? ya no Sí. salimos de todo el contexto. pero podemos salirnos Sácale del... el kinesiólogo y... Sí. Yo creo que ser una buena persona. Bueno, Ser una buena persona, ya sea en lo profesional, en lo familiar y con uno mismo. Cuando uno cierra la puerta de la pieza y está solo, ahí demuestra quién verdaderamente es uno. Cuando nadie te está viendo, cuando alguien te está viendo, es fácil sí, ser buena persona. Pero cuando tú estás solo y sabes que nadie te va a juzgar por lo que haga, ahí igual tienes que ser, yo creo, una buena persona. Ya sea más allá de lo profesional, como buena persona, ayudar a las personas, ayudar con gestos mínimos de repente. Porque siempre va a haber una persona que esté peor que uno, claro. ya sea económicamente, físicamente, y siempre va a haber alguien que necesite alguna ayuda. Ayuda. Ayudar, ese es el propósito. Manu, me adelanté. Manu, que responda. Lo más importante en la vida, bastante profunda su pregunta. A lo mejor son muy jóvenes para responder. Yo creo que la familia. La familia. Sí, yo creo que la familia es el núcleo, es la base de lo que uno la formación que uno va a tener después en su futuro. Sí. Desde ahí nace
todo lo que uno es. Y complementando con lo que dice Johan también, ser buena persona, Claro. eso viene de la casa, Sí, los valores. claro. Al principio. Eso para mí lo más importante sería Qué buena. Muchachos, ¿dónde los podemos encontrar? en Infix. Eso. Bien, ¿ah? Sí, en Infit, ahí en 7. Club 7. Club 7. Club 7, muy bien. Ahí Y también encontrar. en las redes sociales. Sí, pues, bien. Deje sus redes sociales nomás, Johan. En Instagram, kine.johanbravo. Ya. Manu, deje su... Manu-Kine. Ya, muy bien, muchacho. Muchachos, muchas gracias por la conversación que tuvimos hoy día. Estuvo muy buena. El movimiento, algo que nos motiva, que nos gusta mucho. Y dejar como conclusión que el movimiento no es opcional. No importa el grupo etario, niños, adultos mayores, estés pasando por etapas, que estés enfermo, que estés bajoneado, o inclusive que estés muy sano, que te sientas sano. El movimiento siempre va a venir a sumar. El movimiento es nuestra medicina. ¿Ya? Bueno, y mensaje de mi parte, para quienes nos están escuchando, no importa en qué momento de la vida te encuentres, nunca es tarde, chiquillos, para comenzar a moverse, ¿vale? Así que démosle con todo el entreno, siempre teniendo como objetivo tener una vejez mucho más saludable y positiva, ¿vale? Así que eso, damos por finalizado el capítulo número 3 del podcast de los hermanos Bello. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.